Adelante, doctor Álvaro. Gracias, maestro Eufrasio. Buenos días a esta distinguida audiencia. Este escenario cultural y científico de la Sociedad Geográfica de Colombia es privilegiado por las personas que asisten a él y porque ha dado la oportunidad de presentar múltiples temas sobre diferentes áreas del conocimiento, la geografía y el humanismo. Voy a hablarles hoy de los factores morales y espirituales de la economía en relación con la situación del COVID-19. Deseo preguntar si está disponible la presentación. Doctor, ya está disponible la presentación. Muy bien, entonces el asunto es el siguiente. Cuando hay problemas económicos tan severos como los que se están presentando en la actualidad, es absolutamente necesario resaltar la importancia de los valores morales e intelectuales, porque una situación de sálvese quien pueda, lo que hace es dañar todo el tejido social y el futuro de la nación en todos sus aspectos. Yo quiero mostrarles cómo es la situación económica de Colombia, la actual, con datos extraordinariamente recientes que me ha suministrado el señor director del DANE, el maestro Juan Daniel Oviedo. Así que por favor la siguiente diapositiva. Veamos cuáles son estas situaciones que queremos hoy resaltar. Cuando la civilización avanza, se acerca a la verdad. Su ciencia se desarrolla, la honradez se vuelve habitual, la ética impera en la investigación y en la empresa. Hay una gran responsabilidad de todos para que el bienestar sea general. Avanza mucho la equidad, hasta donde eso es posible. La gente se vuelve tolerante, hay un nivel de libertad. La lealtad es una vivencia cotidiana. Se incrementa la espiritualidad en todas sus formas, en las creencias en Dios, en las creencias en las religiones. El humanismo también se vuelve algo corriente. Hay mucha bondad en las personas, hay generosidad y hay también, obviamente, un gran avance del conocimiento y de las artes. Todo esto son los ecualizadores de las sociedades, todos estos son los pilares en los cuales se desenvuelve una sociedad cuando se desarrolla y se organiza. Siguiente, por favor. Pero tenemos que enfrentar realidades complejas. La primera de ellas es que tan solo el 1% de la población tiene la mitad de la riqueza. Esta terrible desigualdad mundial genera pues múltiples inequidades y problemas económicos para muchas personas. Sin embargo, en la medida en que avanza el conocimiento económico, hay una verdad que va emergiendo. No le basta a un grupo con estar bien, porque si el resto está mal, ese grupo no puede vivir tranquilo, ese grupo tampoco puede prosperar. Ese grupo va a sentirse asediado e incomprendido y todo su emprendimiento puede verse obstaculizado, ya que el avance de los ricos se basa también en el avance de los pobres. Ese es uno de los hermosos y grandes axiomas económicos modernos. Siguiente. Veamos cómo es la situación en Colombia. Como les decía, estos son datos pues de las últimas horas. En Colombia, el porcentaje de personas ricas es del 3%. Para una población de 50 millones es de 1,5 millones de personas.
La clase media, el 30%, significa 15 millones de personas. Y la clase vulnerable, entre otras cosas, debo anotar que no conocía esta clasificación. Entiendo que es muy reciente, me la dio directamente, decía el director del DANE. Han establecido una clase vulnerable que es además la más numerosa, 40%, son 20 millones de personas que no están en la clase media, pero tampoco están en la clase pobre, un poco, digamos, la gente que vive al día a día con lo básico de la subsistencia en todos los aspectos, pero por ejemplo sin posibilidad de ahorro o de inversión o de avance en la adquisición de bienes. Y la clase pobre, el 27%, 13.500.000. Sobre esto tenemos que decir varias cosas. El problema no es que haya ricos. De hecho, la mayor parte de las sociedades modernas buscan que hayan muchos ricos. El problema es que los ricos no interactúen positivamente con el resto de clases. La clase media se va organizando, va progresando, va mejorando su nivel de vida, tiene un mejor bienestar, se acerca más a las profesiones y a la cultura, pero de todas maneras, y tal y como lo estamos viendo hoy en día, no es una clase completamente consolidada. Es una clase que no vive al día a día, pero sí vive del mes a mes. Mucha gente que no les paguen un mes de salario, por ejemplo, ya los dejan grandes dificultades. Y si son 2 meses, la cuestión se complica muchísimo. Bueno, esta clase vulnerable, nos decía el director del DANE, pues ahí basta con que muera un miembro de la familia para que entren en caos, porque pues, se disminuye el poco ingreso que hay, además hasta los solos costos de los servicios funerarios ya desequilibran su situación económica. Y la clase pobre que vemos haciendo malabares para sobrevivir. Bueno, pero esto a través de la historia ha existido. Y en algunas sociedades lo interesante es que ha podido existir cierta armonía entre estos grupos. ¿Quiénes son los que dan, digamos, las indicaciones, el liderazgo, las pautas, las orientaciones, las guías, las directrices para cómo vivir? Bueno, voy a mencionar varios. Obviamente estará la educación, la familia, pero hoy quiero centrarme en elementos religiosos. No se preocupen, no les voy a dar una clase de religión, sino simplemente estudiando yo este fenómeno, me puse a leer sobre religiones, cosa que habitualmente no hago, pero es para entender la labor de los líderes espirituales. Lo encontré que hay más de 2.400 religiones en el mundo, cosa que yo no sabía porque aquí en el país a uno le enseñan eso. En general, la religión católica y sobre todo a los que somos mayores de edad, pues eso fue la religión que tuvimos todo el tiempo. Pues muy interesante que haya tantas y para mí muy interesante adentrarme en esa historia y en esos conocimientos y en esas ramificaciones y saber que las personas desde diferentes puntos de vista, con diferentes planteamientos, religiones monoteístas, politeístas, otras que no creen en la existencia de Dios, otras que han tenido pues una serie como de profetas y de precursores y de guías. Pero lo que yo estaba buscando y encontré es que las religiones, muchas, y muchas de los integrantes de las religiones sí se preocupan porque las personas estén bien a nivel económico y especialmente que no haya tanta desigualdad. Siguiente, por favor. La religión más numerosa del mundo es la religión católica, tiene 1.300 millones de fieles, sabemos que es monoteísta, y bueno, yo simplemente menciono cosas que todos sabemos, algunos de los preceptos básicos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y pues claro que a muchos católicos hay que recordarles que el prójimo también son los pobres.
Y una afirmación que siempre ha causado debate. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Igual también muchos de los religiosos hacen votos de pobreza, y aun cuando todos encontremos contradicciones y conductas inadecuadas, sin embargo, estas situaciones, el centro de su doctrina religiosa, tiene muchísimo que ver con la igualdad y con proteger a los pobres. Siguiente, por favor. Los protestantes. Bueno, este es un grupo heterogéneo, hay 750 millones, son los ortodoxos, protestantes, anglicanos, pentecostales, cristianos. Ellos surgieron, como sabemos, gracias al catecismo luterano, que entre otras cosas, su bandera fue de que la iglesia no debería estar cobrando tantos diezmos a cambio pues de que la gente pudiera conseguir formas para llegar al cielo. Es decir, que no se debería comercializar el ejercicio religioso. Esto también es una de las guías interesantes. Muchos podrán decir, pero esto no se ha cumplido completamente. Por supuesto que no, pero es claro, quien lea estas historias, que se han hecho muchos esfuerzos. Bueno, dice cosas como estas. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, ahí también hay un mensaje de justicia y hay un mensaje pues de que, a ver, mucha gente les sobran demasiadas cosas y a otras les hacen muchas faltas. Siguiente. Los musulmanes son 1.200 millones. Y uno de sus pilares, tienen muchos, una religión muy interesante. Propósito que yo les recomiendo a todos, pues lógicamente con mentalidad objetiva, madura, intelectual, científica. Lean de religiones. Es un campo que tal vez por el estilo de educación que hemos tenido muchísimos, pues nunca se nos había realmente abierto, pero es muy, muy interesante saber qué piensan otros seres humanos y muchísimos seres humanos. Dijo el profeta, la paz sea con él. El hombre dice, mi fortuna, pero ¿acaso tienes otra fortuna excepto por la que gastas en caridad? Y de esa manera se eterniza lo que vistes y se desgasta y lo que comes. Es también, muchas de estas religiones tienen un llamado de sentido común a la austeridad y también de cosas que un día se debaten en todo el mundo. ¿Será que de veras uno necesita atiborrarse de objetos? ¿Será que de veras alguien se lleva para el otro mundo? Varias religiones creen en otras vidas y hasta en reencarnaciones. Pero ¿será que eso se justifica? Todas estas personas han llevado a que la gente replantee un poco, y a mí me parece que en esta época de dificultades económicas, pues es oportuno hablar de esto, pero hablarlo, repito, desprevenidamente, no para generar disgusto, ni enfrentamientos, ni odios, sino para buscar acuerdos y que las personas puedan tener un enfoque sano de cómo nos podemos ayudar los unos a los otros en estas épocas. Siguiente. El hinduismo, 1.000 millones de fieles. Pues como sabemos, proclaman el orden moral, el equilibrio personal, que también es otra cosa que hay en todas las religiones. Me llama muchísimo la atención de que casi todas le dicen a la gente la importancia del bienestar, la importancia de la paz interior, la importancia del equilibrio, la importancia del manejo de las emociones, la importancia de la calma, que son facetas a las cuales todo ser humano puede aspirar. También alaban el trabajo duro y el ascetismo. Otra vez, no se vayan por la parte externa, reflexionen un poco sobre sí mismos. Además, eso trae mucha tranquilidad.
en las relaciones interpersonales. Siguiente, por favor. El budismo, religiones muy antiguas, el budismo ya más de 25 siglos. Tiene 230 millones de fieles, es monoteísta. Y dice cosas como esta: la codicia es causa de un gran sufrimiento, tanto para el que codicia como para el que le quitan para satisfacer la codicia de otro. Una cosa de empatía básica, hay que ponerse en el lugar del otro. Y un imperativo bastante caritativo y justo: no hay que dejar de morir a nadie de necesidad. Siguiente. El confucianismo tiene 550 millones de fieles. Y planteaba Confucio también de hace 25 siglos: las riquezas y los honores que se alcanzan sin escrúpulos son futiles como las volátiles nubes. Y esta frase de profunda sabiduría: en un país bien gobernado la pobreza es motivo de vergüenza, pero en un país mal gobernado el motivo de vergüenza es la riqueza. Entonces, grandes pensadores, y pues han subsistido a través de los siglos y tienen millones de seguidores, porque en sus planteamientos, en sus doctrinas, hablan muchos aspectos económicos de justicia económica. Siguiente, por favor. El taoísmo, del maestro Zhao Zi. Tiene 25 millones de fieles. Ellos, como sabemos, proclaman muchas cosas como la meditación, el control del cuerpo, pero también pregonan mucho que hay que vivir con discreción y sin excesos. El que es rico pero perverso no es noble, sino malicioso. Lo que no aumenta la virtud o la riqueza es deseo. Oponerse a ellas es llamar a la desgracia. Hay que tener equilibrio en las adquisiciones, hay que tener sentido común. La ambición y el deseo per se no son malos, son cuando sencillamente se viven a costillas del sufrimiento de los demás. Siguiente. El sintoísmo del Japón tiene 125 millones de fieles. Y me llamó la atención en este caso de que le den tanta preeminencia a la ética. La ética, el sentido del bien y del mal, de lo correcto y de lo incorrecto. De ser uno responsable de los efectos de sus actos. Es un gran llamado a la convivencia y al progreso de los pueblos. Y una cosa elemental, que además ellos son muy rigurosos y hasta ritualistas, como hemos visto: el respeto debe guiar el trato con los demás. Siguiente, por favor. El judaísmo, pensé que era más numeroso, son 15 millones de fieles monoteístas. Se basan en su libro sagrado del Torah. Allá, por ejemplo, no adoran imágenes. Y piden que se ame al Dios con todos los medios. Y piden los diezmos: de todo lo que me des, separaré un décimo para ti. Y cosas muy interesantes, porque pues además yo también, no sé, por supuesto, admito que al ponerme a estudiar tantas religiones, pues he aprendido muchísimo, pero igualmente pues yo tenía poco conocimiento de esto y además tenía muchos prejuicios. Me hablaban de judíos y yo decía: ah, no, estos señores son absolutamente materializados y solo piensan en el dinero. Pero no, los cánones de su religión, sus doctrinas, sus principios, tienen cosas como estas: honra a Dios con tu riqueza y con el primero de los frutos de todo lo que produces. Abre tu mano generosamente y bríndale a tu hermano en necesidad todo crédito que necesite para ocuparse de sus necesidades. Así que, pues, he recorrido las religiones
He encontrado libros extraordinarios sobre ellas. He tratado de llegar lo más desprevenidamente posible. Cuando ya lleva uno mucho tiempo en la ciencia, pues no se fanatiza, no entra pues simplemente a descalificar, sino a aprender y a entender y de alguna manera a hacer avanzar el conocimiento de todos. Siguiente, por favor. Bueno, saliéndonos del campo de la religión, están las figuras mundiales de la economía. La economía es muy importante. La economía es una herramienta poderosísima para entender al ser humano y la sociedad. La economía mueve la producción de los países. La economía puede darle satisfacción a las necesidades primordiales de los habitantes. También tenemos, me parece, una distorsión con la economía y es creer que la economía solo está al servicio de los ricos. Sí hay muchos ricos, por supuesto, que ha querido poner la economía a su servicio, pero es que aquí hay cosas más amplias e historias mucho más equilibradas. El padre de la economía moderna, el escocés Adam Smith, que escribió el libro sobre la riqueza de las naciones, que todavía hoy en día es el referente mundial de las doctrinas económicas, decía esto: los sentimientos morales deben llevar a la empatía. Él hablaba mucho de la ética de las empresas. Y claro, uno dice, pero ¿cuál es la ética de las empresas? Si algunas de ellas parecía que no tuvieran alma, como que no reparan sino en sus propios intereses económicos. Pero obviamente no son todas y obviamente si logran tomar más conciencia de que les va mejor si a los demás les va bien, o sea, no de que yo gano y todos pierdan, sino reemplazarlo por la cosa de que si todos ganamos, la situación a todos nos va mejor. Decía, la economía debe producir beneficios a todas las partes interesadas, y eso fue una cuestión que suscitó mucho debate, pero él decía cosas de este sentido común. Usted es un empresario, usted va a vender, y si la gente está muy pobre, ¿a usted quién le va a comprar? Esto lo estamos viendo hoy en día. Esto lo estamos viendo hoy en día. Se quiere reabrir la economía y si la gente no tiene plata, ¿quién les va a comprar? Bueno, todo esto que estoy hablando es con el ánimo de mostrar que en esta época hay que exaltar estos valores, o si no, pues miren el caos en que pudiésemos entrar, como todo el mundo está temiendo en algunos sectores. ¿Cuáles son las otras figuras mundiales de la economía? Pues hay muchas. Pues yo soy del área de la medicina, pero yo soy muy fanático del estudio, de la cultura, de la ciencia, de la lectura. Y me gusta muchísimo la economía, puesto que aclara muchas de las situaciones humanas. He estudiado específicamente los premios Nobel de Economía, de lo cual quiero decir unas muy breves palabras. Alfred Nobel creó los premios Nobel de medicina o fisiología, de física, química, literatura y la paz, y dejó su gran fortuna para estimular estas áreas. Pero en el año 1968, el Banco de Suecia, el más antiguo de Europa, cumplió 300 años. Y en su tricentenario dijo que él quería que se le autorizase que hubiese una participación en los premios Nobel. Esto generó mucho rechazo. Le dijeron, no, ¿cómo vamos a tolerar aquí? Eso no lo dijo Nobel. Además, ustedes los economistas no piensan sino en plata. Pero el banco insistió mucho y dijo, mire, yo, como se le da un monumento a los ganadores del premio Nobel, yo garantizo que pago esto y que es un fondo totalmente independiente y autónomo. Y para que no se crea que vamos a tener influencias de ningún sentido, que eso lo administre como los demás premios, o sea, que sea la Real Academia de Ciencias Sueca, que es bastante brillante y justa, que tiene una trayectoria de honestidad reconocida universalmente.
pues que sean ellos y nos comprometemos a no recomendar, ni a vetar, ni a comentar, sino simplemente lo que ustedes digan. Bueno, pues entonces, desde esa época, hay otro premio Nobel que es el Premio Nobel de Economía. Se premia a los mejores economistas, ya van 70, entre ellos solamente 2 mujeres, aun cuando la mayor parte de los premiados han sido estadounidenses. Pero muchos de ellos realmente tienen aportes interesantes al tema que estamos revisando. Siguiente, por favor. Bueno, Gunnar Myrdal fue del año 1974 y dijo una cosa muy interesante para la mitad de los países del mundo que están en su desarrollo, y es: si no se brinda oportunidades iguales, la gente no sale adelante, porque salen pequeños grupos, pero se queda mucha gente y se generan unos problemas sociales y unas luchas políticas terribles, y con demasiada gente frustrada no hay pueblo que salga adelante. Siguiente. Gary Becker, uno de los 1922. Este se dedicó a estudiar la relación entre economía y comportamiento humano. Este es uno de los más profundos pensadores. Este le encontró aplicación a la economía en todos los campos del saber. Y estudió todos los campos, dijo, estudió la criminología desde el punto de vista económico, estudió la familia desde el punto de vista económico. Me parece uno de los más importantes. Decía, la discriminación es mala, no solo para los discriminados, sino también para los discriminadores. Como comentábamos, pues sí, si yo me apropio de todo y los demás quedan pobres, ok, eso me funciona a mí un tiempo. Y cuando yo vaya a comprar cosas, o cuando yo vaya a vender cosas, o cuando yo vaya a comerciar, ¿con quién lo hago? ¿En qué ambiente? ¿No? Si todos están mal, entonces lo único que puede hacer es pelear y explotar y que haya guerras y conflictos. Las personas además son bastante pacíficas. Siguiente. Amartya Sen, famosísimo, creo que todos ustedes lo conocen, 1998. Se medía la riqueza utilizando todos los bienes y todas las medidas de dinero y de finanzas de un país, y se dividía por el número de habitantes. Este es el Producto Interno Bruto. En este pueblo le corresponde en promedio a cada persona $20,000. No, pero resulta que una cosa son los promedios y otra cosa son las situaciones reales e individuales. Pues claro, si una persona tiene $1,000,000 y el otro tiene 0 pesos, pues entonces tenemos, teóricamente, cada uno tiene 500,000, pero eso no es cierto. Tiene el millón, lo tiene para él y el otro no tiene nada. Dijo, no podemos seguir con estas mediciones de la economía porque lo que se está haciendo es olvidar las realidades individuales y grupales, y hay que diferenciar y hay que hacer grupos, y no es lo mismo la economía del anciano que del hombre maduro, que del adolescente, que del niño, que del hombre, que de la mujer, que de los pueblos principales, que de las situaciones rurales. Ahí hay muchas diferencias. Midamos más bien el bienestar. Hablemos de otras cosas. ¿Qué tantos tienen acceso al agua potable? ¿Qué tantos tienen acceso a la educación, a las vacunas, a las telecomunicaciones, a las distracciones? ¿Qué tantas carreteras hay? No hablemos simplemente de un número global y promedio, sino hablemos de cosas específicas. Yo creo que él humanizó mucho todos estos conceptos monetarios del mundo. Siguiente. Angus Deaton, uno de los más recientes, mire lo que dijo este señor: es impreciso lo que la masa de ricos aporta a la sociedad. Porque si todo se acumula,
si todo se vuelve una especie como de tesoros guardados para ver cuándo invierto o tengo una cantidad de terrenos baldíos, a ver lotes de engorde que se llama en la economía popular, si yo me guardo todo el oro del mundo y todos los dólares y los euros para otras épocas, eso paraliza las economías. Obviamente es función también de los ricos promover el gasto y apoyar a la gente. Así que nosotros tenemos grandes líderes que han dicho que debemos en esta época y en todas las épocas de crisis y de conflictos y de dificultades entender el conjunto y que si hay valores morales y si la gente por un instante sale de su tremenda preocupación o de su incertidumbre, cosas que son completamente normales y comprensibles en esta época. Pero si la gente entiende que no se puede salir adelante un grupo y dejar a todos los demás despedazados, sino que la forma real es la acción de todos y en colaboración. Pienso que son planteamientos que deben ser tenidos en cuenta durante estas fases de lo que está ocurriendo. Si hiciéramos un balance al día de hoy, el balance no sería tan bueno. Diríamos, muchos de los ricos están ricos, muchos de la clase media están muy endeudados y con sus bienes desvalorizados, muchos de la clase vulnerable están cayendo en la pobreza y muchos de la clase pobre están sufriendo. Pero tenemos líderes que nos guían y que deben tomar las decisiones más acertadas para favorecer entonces la mayor parte de la población. Y para eso es muy importante, que es finalmente el mensaje que yo tenía para el día de hoy, que los líderes tengan en su mente todos estos valores morales e intelectuales que nos permitan mejorar a todos. Siguiente. Agradezco mucho este espacio. Sé que no es frecuente que se hable de religiones. De hecho, para mí ha sido un aprendizaje, pero estoy muy contento y embebido, interesado en conocer muchísimas de ellas, y me sorprende cómo la humanidad ha estado buscando siempre el camino de la espiritualidad y de creer en cosas más allá de los aspectos de los sensoriales y materiales. Bien, esta es mi presentación y con mucho gusto en lo que yo pueda responderé las preguntas.